de 18. Bueno, excelente. Vamos a hablar un poquito de economía, como les habíamos anticipado. Lo tenemos en línea al economista Juan Valerdi. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Ignacio, Rocío, por aquí. ¿Qué tal, Ignacio, Rocío? Buenos días, un placer hablar con ustedes. Igualmente, gracias por Gracias, Juan. atendernos otra vez. Y bueno, explicanos un poquito qué está pasando. Ayer hubo este respaldo, ¿no? Que todavía no se sabe qué alcances tiene por parte de los Estados Unidos. El anuncio del gobierno nacional de quitar las retenciones hasta el 31 de octubre, que tuvo un rebote en los mercados. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, básicamente son medidas que tienen que ver con gente que ha tomado el gobierno de manera parecida a lo que hacen los piratas cuando van a saquear y a destruir. Entonces, el mañana, en plazo de unos meses o unos años, no tiene la más mínima relevancia, y entonces pueden dar un manotazo ahogado de conseguir supuestamente hasta 7.000 millones de dólares de exportaciones anticipadas, y con eso regalarle a quienes los exportan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares que tendría que recaudar el Estado si no hubieran puesto cero las retenciones. Los mismos 1.000 o 2.000 millones de dólares que servirían para los discapacitados, los jubilados, los docentes universitarios o las provincias, y que en el Congreso no logran que el presidente cumple, que probablemente lo tengan que sacar, que lo tengan que echar con una moción. O sea, tenemos un gobierno sí. que está sosteniendo un artificio, echando mano de los peores instrumentos que puede echar, y efectivamente el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, en el tuit al menos oficial del secretario del Tesoro, fue muy contundente. Veremos cómo se refleja eso en números de dinero, de swap y de otro tipo de instrumentos, pero desde el punto de vista de algunos de los jugadores políticos y económicos, eso implica que ir en contra de Milei y de este gobierno es de alguna manera ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso complica bastante la vida interna de la Argentina, en especial lo que puede hacer el Congreso, por ejemplo, que podría rápidamente tratar de voltear el DNU de lo de las retenciones, pero sabiendo que Estados Unidos está diciendo que este es mi socio absolutamente sistémico y estratégico, supongo que va a haber unos cuantos que van a dudar en el choque con el ¿no? Juan, quería ir al primer punto, al tema retención cero, y desglosarlo un poco en el sentido de casi desde el punto cero también, ¿no? O sea, hasta acá, o hasta ayer, o hasta el anuncio del gobierno, quien vendía granos se le retenía una cantidad de dinero. Ese dinero, entiendo, va para el Estado, y ahora no va a estar ese dinero. ¿Y a dónde va a ir ese dinero? ¿Al bolsillo del productor? Al bolsillo del exportador seguro, Sí. y al bolsillo del productor depende de la negociación entre los exportadores y los productores y si ya habían de alguna manera entregado el grano o no. Pero no tengas duda que el gobierno, antes de sacar esta medida, Sí. charló no con los productores sino con los grandes exportadores. Claro, porque recién lo escuchaba Pino y Pino no tenía mucha idea de lo que había sucedido. Entonces digo que ni siquiera sabía el propio presidente de la sociedad rural. Sí, es así porque es tan disruptivo lo que han hecho y tan desesperado que no está muy claro cómo se va a reflejar en las pizarras de las cotizaciones de los granos. Lo que sí está claro es que desde el punto de vista de su precio interno van a subir. Y como esos precios internos de los granos van a subir, no tengas duda que a partir de ayer ya empezaron a remarcar algunos de los precios de los insumos que tienen que ver con las carnes, digamos, y sus alimentos balanceados, para las gallinas, para los cerdos, para las vacas, los novillos, y esto va a repercutir en la inflación. O sea, esta semana y la semana pasada creo que la inflación ha dejado de ser ese artificio que construye este gobierno. O sea que esperamos en los próximos días una suba importante o ¿de qué nivel? En las carnes, en el pollo, bueno, todo lo que tiene que ver con los derivados del agro, ¿no? Desde que asumió Milei, lo único que le ha puesto límite a la inflación en ese tipo de cosas que acabas de mencionar, que son los alimentos y básicamente las carnes y demás, es la demanda. Ha destruido tanto el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, de ingresos informales, este gobierno, que le ha puesto un techo a los precios que pueden poner los alimentos perecederos, como son las carnes o como son muchos otros de la canasta familiar. Los que no son tan perecederos han remarcado
y siguen teniendo ventajas respecto de sus monopolios y oligopolios. Pero de todos modos, muchos de ellos, como tienen que vender, también tienen límite, y esta destrucción del mercado interno parece ser una buena noticia, cuando en realidad es tan mala noticia como puede ser que la gente no llegue a fin de mes, ¿no? Y ahora, yendo al segundo punto, lo que vamos a empezar, estimo, a conocer hoy, que será este salvataje norteamericano. ¿Qué implica? Digo, está bien, no sabemos nada porque no ha trascendido nada, pero ¿qué implicaría este préstamo que le da a la Argentina el Tesoro norteamericano? En realidad no está claro el formato que va a tener, si va a ser un préstamo o algo que es mucho más simple, que es un swap, que quiere decir una especie de descubierto en cuenta corriente, como el que nos ha dado China, o algún otro mecanismo, por ejemplo, incluso de comprar bonos de la Argentina para valorizarlos y para que baje el riesgo país. O sea, la forma en la que se va a presentar esa ayuda todavía no está claro y es lo que seguramente va a negociar Milei hoy, o en realidad negociar es una palabra demasiado fuerte, lo que van a bajarle línea y a decir qué es lo que pueden darle hacer. las instrucciones y las condiciones correspondientes. Tal cual, pero lo más importante, lo más contundente, es lo que dijo el secretario del Tesoro públicamente en su cuenta oficial de Twitter, y que es, de alguna manera, que Argentina es un socio estratégico. Obviamente es un contraste con la guerra que está llevando comercial y de muchas otras formas Estados Unidos con Brasil. Claro. Que, por ejemplo, ahora en la próxima reunión de Naciones Unidas, los ministros que van de Brasil a esa reunión tienen una visa especial en donde no los dejan alejarse más de 5 cuadras de Naciones Unidas, con lo cual es prácticamente lo están tratando como un país con el cual están en guerra. Juan, y esto quizás va más por el lado de la geopolítica, pero digo, este respaldo, ¿no? De Estados Unidos, el próximo, fondos que estarían desembolsando, ¿a cambio de qué, no? Justamente en este contexto de América Latina, en que Milei parece ser el único presidente que está alineado con Donald Trump. Nunca sabremos claramente a cambio de qué, pero lo que sí está claro son las medidas que ya se han tomado y que se siguen tomando, que hacen que la Argentina se separe de los BRICS, se separe del Mercosur, se separe de cualquier tipo de racionalidad respecto del tratamiento de lo que está pasando en Israel y Palestina. Todas esas medidas tienen que ver con la geopolítica y además cuestiones económicas que probablemente las veamos cuando sean hechos consumados. Ya hemos tenido cuestiones que tienen que ver con cielos abiertos con Estados Unidos cuando fue la época de Macri, y muchas de esas cosas que tienen que ver incluso probablemente con esto que le prometió Milei a las empresas, de que iba a anticipar el momento en que podían emitir los dividendos acumulados y las ganancias acumuladas de las multinacionales, y que ahora dijo que se le iba a anticipar a pesar de que no tiene dólares. Y ahí se pueden ir 8.000 millones de dólares, con lo cual entre estos 7.000 que pueden entrar del agro y que se van a ir por la otra ventanilla, porque los mismos que liquidan por la otra ventanilla los van a comprar. Las compran, claro. Exactamente, no hay ninguna restricción, porque si hubiera restricciones no liquidan. Y se puede esperar que suba el dólar y listo. Y al mismo tiempo estos 8.000 millones que les ha prometido a las empresas que pueden girar de utilidades y dividendos y que iba a ser recién en el 2026, medida que tomó cuando levantó el cepo para las personas, se están yendo todos los dólares que aparentemente entrarían, con lo cual esto es ganar un poco de tiempo, pero como te decía, como son piratas y es saqueo y destrucción, y a eso vino Milei y él mismo lo dijo, no les importa lo que pase dentro de unos meses o unos años. ¿Y qué puede pasar dentro de unos meses, Juan? Dentro de unos meses que la Argentina no pueda afrontar sus deudas, que la Argentina no pueda pagar los sueldos o no pueda de alguna manera funcionar el Estado, que es lo que Milei viene haciendo sistemáticamente, en algunos casos dibujando un ajuste presupuestario y en otros casos echando a la gente y destruyendo los organismos del Estado, ¿no? Ahora, con todas estas implicancias y pensando lo que sucedió la semana pasada, hasta lo que se llegó el día viernes, los famosos 1.100 millones que en 3 días vendió el Banco Central, todas estas medidas, digo, el retención cero, la ayuda del Tesoro norteamericano, ¿todo esto va a contener eso que la semana pasada parecía estar por estallar? Digo, ¿lo va a contener por lo menos hasta las elecciones? No, las elecciones me parece un plazo demasiado largo. Lo va a contener por lo menos por esta semana. De hecho, ayer los mercados, como vos bien dijiste, estaban entre comillas eufóricos, las acciones, los bonos y demás, que no refleja nada. Muchas veces
vamos a ver que lo que son buenas noticias para Milei y Claro. Caputo son malas noticias para los argentinos, y lo que son buenas noticias para los mercados financieros son malas noticias para los argentinos. Eso hay que acostumbrarse a entender la diferencia de los intereses de unos y otros. Bueno, Y claro. lamentablemente los hechos de corrupción de Karina Milei y de varios otros funcionarios de este gobierno, y todo esto que está haciendo el gobierno va a ser poco comparado con el impacto que en realidad va a tener la cotidiana, que es la inflación. O Y sea, digo sí. lamentablemente porque la gente debería tener en cuenta lo que el tipo de gente que está gobernando, Ujú. pero le termina de entrar a la gente en su toma de decisiones cuando ve que la inflación se dispare, y eso va a ocurrir antes del 27 de octubre, no tengo la mínima duda. Y además, Juan, en un contexto en el que cuando se aprueba mediante Congreso alguna mejora, ¿no?, para los sectores más postergados, digo, discapacidad, docentes universitarios, Garrahan y demás, se aprueba, se rechazan los vetos y después el Ejecutivo no lo aplica, como está pasando con discapacidad. Creo que eso va a repercutir en un tiempo no muy lejano en que el Congreso haga una moción de censura del jefe de gabinete, que es un mecanismo por el cual el Congreso Ujú. puede echar al jefe de gabinete. De hecho, ayer se Vamos a ver presentó si un proyecto en ese sentido por parte de Sí, sí, por eso, pero gobierno. más allá de presentar el proyecto, yo creo que están dadas las Ok. condiciones para que el Congreso efectivamente lo concrete y Francos tenga los días contados. Obviamente eso no cambia el fondo de la cuestión, porque el que está gobernando es Milei y el que está manejando la economía es Caputo y demás, pero es un golpe más que se le puede dar al gobierno para que entienda cómo es el funcionamiento de las instituciones democráticas, cosa que el gobierno entiende pero no le importa, que no es que no lo Mm. entienda. Mm. Está claro. Juan, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. El economista Juan Valerdi, charlaba con nosotros y bueno, nos describía un poco el análisis de este panorama. Se esperan aumentos, sobre todo, además después del anuncio de baja de retenciones. Veremos qué pasa, cómo se reflejan las góndolas en la carne, bueno, y más consecuencias negativas para la economía diaria, cotidiana de cada uno de nosotros. Son las 8:54 de la mañana. Vamos a escuchar una nueva canción aquí en el aire de la UNE. Estamos en cuenta regresiva hasta las 10. Se viene Brizar con Bondi.